Listo, estamos grabando. ¿Nadie más tiene alguna consulta en relación o aportar un poquito acerca de su experiencia en relación al uso de las librerías? Mauricio, Mario, coméntanos. Sí, solo comentar un pequeño percance que tuve al inicio cuando estaba trabajando con la librería de mails. Eh, ya había preparado todo, ya tenía todo eh, programado correctamente y por alguna razón me estaba diciendo que no conectaba con el puerto SMTP, ¿verdad? Y pasé ahí una hora tratando de ver cuál era mi problema y veía que todo estaba programado correctamente y ya me estaba empezando a frustrar hasta que empecé a buscar así en todas esas páginas y justo en Stack Overflow me di cuenta de que había alguien con el mismo problema y era que el antivirus Avast estaba previniendo que yo pudiera enviar correos. Entonces fui a ver una de las configuraciones del antivirus Avast y efectivamente ahí, por sobreprotegerme, estaba escaneando Bloqueándote. ajá, bloqueándome y pues eso era todo. De ahí solo retoqué un poco esta configuración y ya funcionaba todo perfectamente. Y Sí, sí, solo era eso lo que quería comentar. ay, qué bien, qué bien. Y en efecto, así es. Así vamos a encontrar muchas problemas que cuando hagamos nuestras pruebas en nuestras máquinas o servidores que nos van a dar, y ahí es a donde sirve bastante el ir a buscar en Stack Overflow. Otras páginas que nos sirven como para auxiliarnos y ver qué es lo que está pasando. Bueno, Enrique, cuéntanos. Sí, buenos días. Yo solo tenía una duda con con el código que se envía al correo. No sé si se hace así como, si usa alguna clase o algún método, no sé, o simplemente, que yo lo he hecho así con random. No sé si Leer, perdón. el código para autenticarse, que se envía Ajá, al correo. ajá. Ajá, Sí, con random, no te preocupes. O sea, ah, he hecho bueno, creo que la gran mayoría lo hizo con random. En efecto, hay, digamos, te puedes auxiliar de algunos algoritmos que existen, porque son algoritmos al final, puedes ir a buscar algoritmos para generación de token. Algunos se basan en horas o en fechas en específico, donde te sacan de la fecha un extracto, generan de los milisegundos, de los segundos y empiezan a hacer un montón de cosas donde ya te colocan la información, pero nosotros bien pudimos haber utilizado un random, eso no hay problema. O sea, de hecho puedes hacer también un random de letras, donde tienes todos tus caracteres de la A a la Z en un arreglo y generas en un random o en una función de random, que en esa función, mientras él itere, pueda irte sacando números de las posiciones que tenés en tu arreglo e ir tomando todas las letras. Eso también puede ser, es otra forma de poderlo hacer. Entonces, no y sé. así puedes combinar y poder hacer un código alfanumérico, letras y números. Sí, porque, ajá, sí lo he hecho, esa duda tenía. Oh, claro, Sí. claro. Puedes buscar funciones más astrales, se podría decir, que están justamente en Internet. No habría tampoco ningún inconveniente, o lo podemos hacer con nuestro mismo random. Bueno, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere compartirnos algo? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces, si gustan, iniciamos la clase. Para esta clase yo sí me quiero tomar un tiempo para poder explicarles un par de temas adicionales a la lectura y escritura de archivos. Y es que por ahí estuve revisando con un compañero de ustedes parte de cierta información y quedó como bien en duda qué significa un constructor o para qué sirve. Entonces creo que no, como no hemos entrado a ver estos temas, yo solamente se los toqué así a alto nivel, más no entramos en ningún detalle. Entonces voy a detenerme nada más para explicar rápidamente esto. Básicamente nosotros tenemos una clase. Si nosotros creamos una clase, podemos venir y definir, por ejemplo, la clase persona. Y dentro de nuestra clase persona se crea así, vacía por defecto. En nuestras clases, que nosotros tenemos nuestro método main, ojo, es un método estático. En esta clase nosotros básicamente aquí ponemos todo nuestro código que necesitemos desarrollar, ¿verdad?
Entonces aquí podemos definir nuestras instrucciones y todo lo que queremos que haga cuando nuestro programa corra por primera vez. Esa es nuestra clase de ejecución, llamémoslo así. Pero cuando nosotros creamos una clase independiente, esta clase puede ser de diversas formas. Puede ser una clase que nos proporcione funcionalidades, puede ser una clase que simplemente nos sirva como un POJO, que es un Simple Object. Básicamente esas clases solo nos sirven como para auxiliarnos a llenar información o registrar información y después obtener esa misma información, que es como lo hemos hecho con todas estas clases clientes, son POJOs, donde nosotros le colocamos diversos atributos e imaginémonos como que si fueran formularios en blanco, donde nosotros llenamos esa información en este formulario, guardamos la información, le agregamos una lista y después la volvemos a obtener. ¿Ok? Y creamos sus atributos. Todos estos que tenemos acá son atributos privados, que obviamente esos atributos privados tienen sus accesadores públicos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda al respecto? Si hay alguna duda al respecto, lo aclaramos. ¿Todo está claro? Levanten la mano los que tienen dudas. No se preocupen, si tienen cualquier duda, podemos revisarlo. Listo, Carlos, dime. Sí, mi duda principalmente es cómo llenar ese atributo que ahora es una clase. Con eso tuve un poco de problemas, la verdad, para entender bien. Claro que sí. Vale. Entonces, ¿cómo llenamos estos atributos? Entonces, una vez que creamos nuestras clases, estas nos van a servir a nosotros para referenciarlas en otras clases. Así, nosotros podemos declarar un cliente y cuando declaramos este cliente, creamos la nueva instancia de ese cliente. ¿Qué pasa cuando decimos nosotros que creamos la nueva instancia? Nosotros creamos un espacio en memoria y llamamos a este constructor de la clase. Cuando creamos ese espacio en memoria es como, por así decirlo, reservar justamente un apartado de nuestra memoria RAM y dejarla reservada para la referencia a ese objeto que acabamos de instanciar. ¿Ok? Entonces, de esa forma, es como nosotros establecemos la instancia de nuestro nuevo cliente y empezamos a llenarla. A partir de aquí, empezamos a utilizar nuestra referencia a nuestro cliente y le ponemos c.setNombre y aplicamos un nombre a nuestro cliente. Y así sucesivamente, por ejemplo, c.setCorreo y aplicamos el correo o le aplicamos la información de correo electrónico que estamos recibiendo de nuestra entrada de texto en consola. Y así sucesivamente vamos llenando cada uno de los atributos de toda nuestra clase cliente. No sé si se entiende, Carlos, esa parte. Sí, esa parte sí. No, mi duda directamente era con esa declaración en el private departamento ahora ya es una clase. Entonces, ¿cómo llenar directamente esa clase de departamento? Sí, es dirección en ese caso. Dirección, perdón, correcto. Ajá, porque como los otros son variables, sí entiendo que con los sets se envían y con los get se retornan, ¿verdad? Exacto. Pero en ese caso particular, ¿qué le debo de enviar? Entonces, si te fijas con C, aquí yo lo que hago es justamente, veamos, aquí, donde estoy aplicando el set dirección. Entonces, acá estoy volviendo a instanciar un objeto dirección y le paso todos los datos a ese objeto dirección. No sé si se entiende. Esto es lo mismo que yo hubiera puesto aquí. Dirección. Entonces, aquí, obviamente, por el constructor me está obligando a que coloque toda esta información. Y ya vamos a explicar qué es esto del constructor. Y le estoy pasando a mi clase cliente set dirección, la dirección o mi objeto de dirección que acabo de crear. Creo que aquí se mira más detallado. O sea, no sé si se entiende ahora, Carlos. Sí, me queda claro. Hay que enviarle un objeto de tipo y no dirección. solo una variable. Ah, correcto. Exacto, de tipo dirección y obviamente llenas todo tu objeto de dirección y a c.setDirección y ahí le pasas la dirección. El objeto. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿pero qué es esto? Ahora que nosotros ya sabemos cómo funcionan los atributos que tienen sus accesadores públicos y privados y que nosotros podemos aplicarle esos atributos a nuestra clase, entonces,
¿qué pasa con este tema del constructor? Y es que este tema del constructor también es un tema bastante sencillo y es que cada vez que yo instancio mi clase, que yo le hago un new direction, de hecho, lo que manda a llamar es este constructor. Y el constructor es básicamente, si se fijan, no tiene ninguna declaración si me va a retornar un dato o es un método. No tiene ni void ni un dato a declarar. Sin embargo, el constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase. Si se fijan, solo dice public dirección. Y es el mismo nombre de la clase. Así es como definimos nosotros un constructor. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen estos constructores? Básicamente, lo que hacen es mandar a invocarse y nosotros le podemos especificar que hagan acciones adicionales al momento al momento que se instancia la clase. ¿Y cuándo es que se instancia la clase? Cuando mandamos a invocar una nueva instancia. Cuando ponemos este new direction, ahí ya estamos mandando a llamar a nuestro constructor. O sea, estamos creando nuestro objeto y aparte de crear nuestro objeto, estamos mandando a llamar a nuestro constructor. Pero ¿para qué nos sirven estos constructores? Aquí está, new direction. Y aquí me dice, mira, ese objeto dirección tiene dos constructores. Tiene un constructor vacío y tiene otro constructor con datos. Para este caso lo voy a utilizar vacío. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este objeto? Nosotros en el constructor o en los constructores podemos utilizarlos como para declarar por así decirlo, auxiliarnos para declarar instrucciones que estén dentro del mismo objeto. Por ejemplo, si nosotros al momento que nos creen el objeto dirección queremos para mayor facilidad instanciar municipio, por ejemplo, municipio va a ser igual a new municipio, entonces nosotros lo podemos hacer. O sea, justamente nosotros podemos declarar un nuevo municipio y de hecho al municipio le voy a crear su constructor vacío porque ahorita no está. Aquí está, generar sin ningún parámetro, su constructor vacío. Entonces, podemos declarar ese constructor de la clase. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque de esa forma, al momento de establecer un C punto, podemos decir, como ya sabemos que municipio, no es C, dir punto. Municipio ya está instanciado, ya lo podemos utilizar en automático y aquí podemos declararles el departamento, pasarle el departamento, dir.getMunicipio. Como municipio ya está instanciado, o sea, ya está declarada la instancia, puedo asignar directamente la latitud y así sucesivamente puedo utilizarlo de esta forma. Pero para que no se pierdan, o sea, porque creo que hasta ese punto ya empezar a jugar con diversos objetos se puede volver un poquito como entenderlo, creo que se puede volver más complejo. Solo entendamos que los constructores nos pueden auxiliar como para poder especificar variables por defecto o poder asignar valores por defecto a nuestras instancias de las clases para hacerlos más sencillos. Entonces, en ese sentido, si se fijan, por eso nosotros creamos este constructor de dirección, donde en automático recibíamos todos los valores del municipio, la calle, el número de casa y de la referencia para llenar nuestros atributos. Entonces aquí este objeto lo estamos utilizando directamente para llenar nuestros atributos de forma automática. O sea que cada vez que invoquen un nuevo constructor, en automático vamos a llenar todos nuestros atributos. ¿Ok? Entonces, de esta forma utilizamos nuestros constructores y volviendo, nuestro constructor tiene que ser público obligatoriamente, porque si yo creo este privado, aquí obviamente me lo va a aceptar, pero eso significa de que el otro lado no lo voy a poder utilizar. ¿Ve? Ya me está dando aquí errores, porque no lo puedo utilizar. Entonces, nuestros constructores obligatoriamente tienen que ser públicos. Y aparte de ser públicos, tienen que poder o pueden auxiliarnos a nosotros. Podemos crearlo vacío, o sea, podemos crearlo sin ningún parámetro y no hacer nada, pero mantenerlo ahí por tema de poder tener el mismo constructor o poder tener diversos constructores. Digamos, en este caso, cada vez que me instancia en dirección, tienen la opción de
cuando creen la instancia de dirección, enviarme todos los parámetros, ¿ok? Y yo los asigno, o tienen también la opción de, cuando instancie mi objeto de dirección, crear un constructor o no enviarme ningún parámetro y yo poder asignarle los parámetros posterior, que es lo que estamos haciendo justamente acá en nuestro registro de clientes. Estamos creando la dirección con mi parámetro vacío y a partir de aquí yo puedo empezar a asignarle los parámetros. Por ejemplo, set calle, la calle, dirección, set municipio, el municipio, dirección, set la casa, y así sucesivamente. Y obviamente ya cuando llene mi objeto, le asigno a mi otro bin o en mi otro pojo la dirección específica. Entonces, pero obviamente, si se fijan, estas ya se vuelven 3 líneas de código. 3 hasta 4 líneas de código porque ahí me faltó la referencia. Es mucho más sencillo mandarle todos esos datos por parámetro, ¿sí o no? Aquí enviarle municipio cliente, la calle, la casa y el correo. Creo que está en la referencia, creo que es referencia de lugar, de locación, no correo. Entonces es mucho más sencillo y así en vez de escribir 4 o 5 líneas de código, solo escribo una línea de código enviándole todos los parámetros. ¿Se entiende cómo vamos a utilizar nuestros constructores y para qué nos sirven? Es básicamente para ejecutar líneas de código de lo que nosotros necesitamos que él haga cuando se cree la instancia inicialmente. Entonces, es como bien lo dice el constructor de la clase, o sea, él construye basados en el nombre de la clase, qué parámetros yo necesito para poder él asignarlos, o qué acciones, o qué instrucciones, o qué líneas de instrucción de código yo voy a necesitar ejecutar cuando me invoquen mi constructor. Y es justamente lo que hicimos en la práctica quiero ver, fue en esta, sí, en la práctica del encriptador de textos, que yo utilicé el mismo constructor para recibir, o podía recibir, digamos, la llave o el password secreto, podía recibir un password secreto, o me llamaban o me mandaban a llamar mi constructor vacío y yo asignaba mi password secreto por defecto que tenía. Y de hecho aquí es default para defecto, para que se entienda más, por defecto. Entonces yo podía en automático asignar mi llave valor y es justamente lo que estamos utilizando. Cuando me invocaron mi constructor vacío, en automático instancié mi encriptador, que es de tipo Basic Text Encryptor, que es un atributo de mi clase, y en automático seteé un password, que es la llave de valor por defecto, y a partir de aquí ya mi encriptador ya estaba instanciado y ya en automático ya tenía su llave asignada, o sea, su password asignado, y yo en automático puedo utilizarlo para encriptar o desencriptar. O sea, ya me hace la vida más fácil para poder mandar a invocar dentro de mis métodos texto encriptado y texto desencriptado si lo quiero encriptar o desencriptar. ¿Qué pasará si yo estos los hago métodos? Y llamemos este texto encriptado método. ¿Qué pasará si yo los hago métodos y al momento de correr mi clase, de que corra mi clase, bueno, vamos a regresar todo este código como estaba, y que al momento que corra mi clase, me encripte la información? ¿Qué pasará? Veamos. Así lo tenemos. Listo. ¿Qué pasará cuando yo instancie mi clase new encriptación de texto? Esto se va a venir directamente acá. Si se fijan, me dice que se va a venir acá. Pero, ¿qué pasará cuando yo venga y trate de get texto desencriptado? Y trate de ejecutar el texto desencriptado. Esto me va a dar un null pointer exception porque mi objeto encriptador no está instanciado. O sea, si se fijan, aquí lo creé y no lo tengo instanciado. Por ende, como no lo tengo instanciado,
cuando quiero utilizarlo, este va a ser nulo y me va a dar un null pointer exception. ¿Quieren que lo probemos o se entiende? Entonces, por ello, lo que hago es, o lo que tendría que hacer yo es decirle aquí a mi encriptación de texto, punto, encriptación, mandar a llamar mi método de encriptación text.method antes, o sea, para que aquí se instancie todo lo necesario, ¿ok? Y a partir que yo tenga instanciado todo lo necesario, ya puedo utilizar los siguientes métodos de get encriptado y get desencriptado. ¿Se entiende? Entonces tendría que hacer este paso adicional. Sin embargo, este paso adicional yo lo estoy evitando al poner todas las instrucciones de código necesarias dentro de mi constructor. ¿Ok? Todas las instrucciones de código necesarias dentro de mi constructor para no tener que hacer esto, sino que en automático, cuando yo instancie la clase y vaya a mi constructor, ve, ahora sí se dirige acá a mi constructor, él ejecute todas las instrucciones de códigos necesarias para que al momento de utilizar el get texto desencriptado y texto encriptado y texto desencriptado, ya no me dé ningún problema, ya esté instanciado mi encriptor y ya tenga seteada la llave o el valor por defecto que yo quiero utilizar. ¿Ok? ¿Se entiende un poquito más cómo funcionan los constructores? O si necesitan más detalle de la información, me dicen. Porque sí, creo que no se les expliqué y de hecho ayer estábamos conversando con un compañero de ustedes y en efecto él me indicó que no se lograba entender bien cómo es que se utilizaba. Veamos, por aquí veo un chat. ¿Todo bien? Excelente. Excelente, Gustavo. Excelente, Mario. No sé si alguien tiene una duda al respecto de los constructores. No se preocupen. Si tienen duda, díganmelo y seguimos explicándolo. Entonces, por aquí en los constructores, el tener múltiples constructores, como se fijan acá están descritos mis dos constructores, este que recibe un parámetro y este que no recibe parámetro. A este tema se le llama polimorfismo, donde yo puedo tener más de un valor, o sea, el mismo constructor definido de diferentes formas, porque unos reciben parámetros y otros no. De hecho, puedo tener otro constructor que recibe dos parámetros y así sucesivamente. Entonces, estoy haciendo por así decirlo, estoy utilizando el mismo nombre de mi constructor para definir diferentes acciones que él va a realizar basados en los parámetros que nosotros estamos recibiendo. Entonces, esto es parte de la programación orientada a objetos que lo vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes lo entiendan, lo puedan analizar en este momento. Y ojo, otra cosa que todavía no he explicado es que nosotros tenemos dos tipos de métodos. O sea, al final son métodos y funciones, si lo queremos ver más a detalle. Unas que son métodos que devuelven resultados y otras que son métodos que no devuelven resultados, sino que solo se ejecutan y finaliza su operación. Por ejemplo, tenemos el método tenemos este método que se vuelve una función porque devuelve un resultado. O sea, este es un método que se vuelve función porque devuelve un resultado, donde nosotros le especificamos el tipo de valor que necesitamos retornar y basados en el tipo de valor que necesitamos retornar, nosotros retornamos ese valor con ese tipo de dato. ¿Ok? Si yo aquí le hubiera puesto que esto es un integer, o sea, que me tiene que retornar un integer, entonces aquí me da error porque obviamente son incompatibles. Yo le estoy retornando un texto y el valor tiene que ser en entero lo que yo estoy retornando. Entonces por eso esta función tengo que cambiarla y tengo que parsearlo a entero ese valor que yo estoy enviando ahí. ¿Ok? Listo. Entonces así puedo yo tener diferentes funciones. ¿Cómo se define una función? Primero ponemos su accesador público que puede ser por defecto, privado, o sea, que esto solo tiene visibilidad dentro de la clase. Puedo definir mis métodos o mis funciones que son privadas, que solo las puedo utilizar dentro de la clase. Entonces, por defecto es así.
por defecto es que solo puedo utilizarla dentro del mismo paquete. O sea, solo las clases tienen visibilidad, la clase y las clases que están dentro del mismo paquete con BitLab utilidades. Solo ahí puede verse esta función. Esa es por defecto. Privadas, que solo pueden ser dentro de la clase, y públicas, que ya están disponibles para las que están dentro de la clase, en el paquete y fuera del paquete. Por eso, al hacerla pública, nosotros la podemos utilizar en el registro de clientes, que si se fijan, aquí está encriptador, que está en el paquete de utilidades, y registro de clientes está en otro paquete aparte. Por eso es que la podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, de ahí, estas son funciones, como les comentaba, vamos a volverlas, que esta es una función de tipo string, o sea, me devuelve un string, y yo dentro de mi función puedo definir diversas instrucciones. Por aquí puedo poner un system out, realizando la encriptación, o sea, puedo extenderme y extenderme acá con datos, pero al final yo sé que tengo que retornar, o sea, al final de todo, de toda la función, se tiene que retornar un valor. ¿Ok? Así son las funciones. Así están descritas las funciones, que son métodos al final, pero se vuelven funciones porque retornan un valor. ¿Y qué es un método? ¿Cómo está definido un método? Con la palabra void. Aquí, en vez del valor a retornar, yo voy a definir que es un método por el void, un proceso por el void. Entonces, es un método que se vuelve un proceso porque no devuelve resultados. Son métodos que se vuelven funciones porque devuelven resultados. Entonces, este es un método que se vuelve un proceso porque no devuelve un resultado. Y a este puedo ponerle, por ejemplo, veamos acá en el cargar información, que creo que aquí dejamos un método muy importante. Aquí está. Entonces, este método se vuelve un proceso porque este solo carga resultados, que se llama llenar datos. Si se fijan, no devuelve ningún valor, sino que lo que se dedica es a llenar unas listas de valores de departamentos y municipios para que nosotros las podamos utilizar, esos departamentos y municipios, posteriormente. ¿Ok? Y ya una vez yo las he cargado, ya las puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no retorna ningún valor, solo lleno listas y lleno una carga de propiedades. Mira, Luis, ¿y por qué lo hiciste así como método? Podemos pasar esto a que sea un constructor y ya no utilizarlo como método, y al momento de que se instancie, se cargue toda esa información. Claro que sí. Si se fijan, aquí tenemos nuestro método, nuestra clase, cargar información, y directamente a la información le decimos llenar datos. Pero si nosotros queremos hacer todo eso a la primera, o sea, que cuando me manden invocar cargar información, creemos el constructor, lo creamos vacío, no necesitamos ningún dato, y acá mandamos a invocar nuestro método llenar datos. Ah, no lo voy a hacer final porque, pero sí debería de hacerlo final porque, bueno, no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es que cuando me instancien mi cargar información, o sea, la clase cargar información, mi clase, en mi constructor va a mandar a ejecutar llenar datos, y en automático se van a llenar los datos. Por ende, aquí en el registro de clientes ya no es necesario mandar a llamar el llenar datos, porque yo desde en automático, desde mi constructor cargar información, estoy mandando a llenar todos los datos. ¿Puedo desaparecer este método? Sí. Y mandar todas estas instrucciones de código acá. Sí, puedo hacerlo. Puedo desaparecer este método. Y en el momento que se cree mi constructor, yo mandar a invocar todo esto. Lo puedo hacer fácilmente. ¿Ok? Entonces, pero ahí depende de qué funcionalidad nosotros le queramos dar a nuestro constructor y al método, sobre todo si saber si más adelante o en un futuro lo vamos a volver a utilizar. Porque si ese método lo vamos a volver a utilizar en un futuro, entonces mejor mando a llenar datos, o sea, mando a invocar mi método a llenar datos, o sea que cuando me monte en el constructor mande a llenar los datos, y si yo lo voy a utilizar más adelante, entonces más adelante le vuelvo a hacer info.
llenar datos otra vez. Y ya sé que voy a mandar a utilizar las mismas instrucciones de código. Con esto estoy haciendo reutilización de código, encapsulando, otra de las propiedades de la programación orientada a objetos, encapsulando mis procesos dentro de un método, un proceso, ¿ok? Y este proceso o ese método, obviamente lo puedo utilizar dentro de mi constructor y lo puedo utilizar más adelante nuevamente, ¿ok? Dependiendo de cómo yo vaya a manejar mi programa. Esto depende bastante de cómo nosotros vamos a manejar nuestro programa. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes dijera, mira, Luis, pero entonces esto también es como tener esto aquí y esto aquí, y ambos los puedo utilizar de igual forma? Sí, pero yo te lo voy a calificar mal. ¿Por qué? Porque me estás duplicando código. Eso no es bueno. Duplicar código lo que significa es que estás haciendo más grandes tus instrucciones de código y es como que en vez de utilizar un for para hacer que un robot suba una escalera de 10 pisos y subiendo el primer, digamos, subiendo el primer pie y subiendo pie derecho y subiendo pie izquierdo, en vez de que me pongas un for, me pongas 5 for diciendo que van a recorrer solamente una posición y que van a correr entre los 5, subir pie derecho y subir pie izquierdo. Y para esa gracia, mejor ponerme dentro de esas mismas instrucciones de código, mejor directamente que serían, quiero ver, 20 veces la misma instrucción diciendo que va a subir el pie izquierdo y después va a subir el pie derecho del robot, asumiendo que el robot solo sube por cada vez que sube su pie derecho y pie izquierdo y pie derecho, una escalera. Entonces no tiene gracia, pues para eso no utilices for, no utilices todo lo demás. Mejor hacer todo en 3 líneas de código diciendo que vas a ir en tu for recorriendo 10 veces, o sea, los 10 escalones del 1 al 10, a los 10 escalones y el robot va a subir su pie izquierdo y después va a subir su pie derecho. Pero no vas a ponerme ese montón de código para que se acumule ahí y tenga que interpretarlo el Java, o sea, porque es una mala práctica de programación estar poniendo este código. Por ello se encapsula, ya una vez encapsulado lo mandamos a llamar, o sea, lo estamos reutilizando nuestro código N cantidad de veces. Entonces se encapsula y lo mandamos a llamar dentro de nuestros métodos. Ok, ¿se entiende? Esto es muy importante entenderlo porque más adelante los ejercicios, de hecho, ahora que empezamos a utilizar librerías, ahora que empezamos a utilizar otras funciones del lado de Java, es bien importante entenderlo, el por qué, para que no solamente copien código y traten de hacerlo, sino que lo entiendan. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Si alguien tiene alguna duda, no se preocupe. O sea, este es un buen momento para resolverla. Así la resolvemos entre todos si no me he dado a explicar bien. Y avanzamos. Vale, perfecto. Excelente. Entonces ahora ya saben qué es un constructor y que tenemos dos diferentes métodos, los que son de procesos y las que se llaman funciones. Que los métodos de procesos van con nuestro void y las de funciones devuelven resultados, ¿ok? Basados en los tipos de datos. Al final siempre tiene que ir ese return que me indica el valor a retornar. ¿Qué pasa si en una función no tenemos return? Nos va a empezar a dar error, ¿ok? Por ese return es fundamental, ¿ok? Y tenemos los constructores y los constructores los podemos tener de diferentes, vacíos, si devuelve parámetros, si no devuelve parámetros, etc. ¿Ok? Listo. Vale. Entonces hoy sí vamos a entrar directamente de lleno a la clase. Me va a disculpar el tiempo, pero sí es necesario que ustedes entiendan todos esos datos, que no se quede nada porque más adelante sí vamos a estar utilizando. De hecho, hasta el try catch vamos a explicar también. Porque ya vieron que al utilizar el mail se utiliza, y de hecho, sobre todo ahora que vamos a empezar a ver la paquetería de escritura de los streams. Listo. Aquí he creado un pequeño ejemplo para hacer la lectura de archivos CSV. ¿Ok? Entonces, en esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Algo bastante sencillo. Vamos a venir
Y según los objetos que ustedes estuvieron viendo, nosotros tenemos para la lectura diversos objetos que podemos utilizar. El buffer reader, el file input stream. También tenemos, por aquí voy a utilizar, ya vamos a ver, voy a utilizar quizás, vamos a centrarnos en estos dos. Primero, el file input stream es como por así decirlo, mira, vas a abrir un archivo en formato de lectura y todo ese flujo de datos nosotros lo vamos a empezar a obtener. Entonces, este, por así decirlo, abre el flujo de datos. De hecho, no lo abre solo, sino que le ayuda un buffer, que es como, imaginémoslo como nosotros, como la carga en memoria, que va a empezar a ver y va a empezar a leer esa información. O sea, que el buffer es como el que lee los datos, o sea, es el motor que lee los datos mientras el otro tiene abierto el proceso, o sea, tiene abierto el archivo. Entonces, y aquí es donde le decimos que en nuestro buffer reader nosotros vamos a tener una nueva instancia de un stream reader, donde vamos a enviarle el archivo que estamos abriendo. O por la ocasión, el archivo que estamos abriendo. Entonces, creo que les estoy presentando todo mi escritorio, ¿verdad? O solo el NetBeans. Sí, es todo el escritorio, ¿verdad? Me dicen si es todo el Solo en escritorio. NetBeans. Ah, solo Creo el que solo es NetBeans. Ok. Voy a detener el proceso y voy a presentarles todo el escritorio. Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo un archivo que he descargado que se llama datos CSV. Voy a eliminar este TXT. Se llama datos CSV. Y este archivo, ¿qué es lo que contiene? Contiene toda la información de nuestro glorioso Ministerio de Educación, de las personas que han sido registradas en el 2017 dentro del registro ¿cómo es que se llama? Dentro de la escritura, no es que es escritura, es dentro de la inscripción del 2017 para todas las escuelas y centros escolares, ¿ok? De hecho, va centros escolares, instituciones y colegios, todo lo que se guardó en ese año, 2017, todas las inscripciones de estudiantes. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Con este archivo. Nosotros lo vamos a empezar a leer y vamos a separar solamente los que pertenecen al departamento de San Salvador. ¿Se entiende? Luis, mira, y esta información, ¿de dónde lo estás obteniendo? Ok, entonces aquí vamos a venir y vamos a irnos también a nuestro glorioso portal de datos abiertos, que lastimosamente ya expiró, ya no sirve. Y en nuestro portal de datos abiertos, aquí inicialmente este portal se abrió por ahí del 2000, bueno, fue el año pasado, 2019 fue que se aperturó, creo que si no me recuerdo fue en la finalización del gobierno de Sánchez Serén. Y cuando se aperturó estos temas de datos abiertos es porque estaba bastante en auge el movimiento de los temas de Open Data. ¿Y qué significa esto de Open Data? Básicamente en inglés, en español es datos abiertos. Es un movimiento que lo que genera es que nosotros podamos aprovechar la información de las instituciones de gobierno para que data analytics o personas que hacen análisis de datos o científicos de datos puedan explotar esta información y puedan sacarle provecho o puedan sacarle valor. Saber, por ejemplo, sacar estadísticos y poder identificar y decir que en 2017 se matricularon tantos alumnos y que para el 2018 el porcentaje o la tasa de inscripción aumentó, bajó, qué es lo que pasó, cuántos fueron estudiantes masculinos, cuántos femeninos, por qué es lo que está pasando, o sea, poder hacer un estudio profundo de la información y poder identificar casos en particular y poder analizar esos casos. ¿Se entiende? Entonces, así es como nació esta idea del portal de datos abiertos. Si ustedes quieren, aquí les comparto la URL. Lastimosamente ya no está habilitado. Si se fijan, es una página ahora bastante fea que nosotros tenemos.
pero logré sacarle el provecho y me metí a la parte del Miner para ver qué podía tomar o si podía haber información que se podía descargar, y en efecto había cierta información aquí donde dice descargas que podemos utilizar y empezar a descargar, ya sea en formato CSV, TSV, JSON o XML. Entonces tomamos esta información y aquí nos dice el diccionario de datos. Ahora, Luis, ¿dónde podemos, aparte de este portal que ya nos sirve, tomar información importante o relevante? Ok, les voy a pasar un sitio que se llama Kaggle, que en este sitio es básicamente donde los... Uy, no, no era ahí. Aquí. Ay, no, perdón, no les pasé correctamente la URL. Aquí está. En este sitio, ahí está, es donde los analistas de datos ponen la información abierta para cualquiera que la desee descargar. Y sobre todo, es información para los científicos de datos puedan tomar información importante en este apartado de Data. Aquí podemos ver toda la información acerca de, por ejemplo, de cómo avanzaba el COVID. De hecho, este archivo de Research tiene 3 GB de información. Lo podemos descargar en CSV por si lo quieren analizar. También tenemos información de continentes, de la movilidad de las personas por el COVID-19, que es la información que ya vamos a utilizar, de agricultura y así, de Spotify, todos los tracks que han entrado entre 1921 y 2020. Esta información muy graciosa, pero podemos utilizarla. Y así, consecutivamente, diversos datasets que podemos utilizar de información para no hacer nuestros programas estáticos, sino que hacerlos muy dinámicos. Imagínense todos sus programas de preguntas y respuestas, poderlas obtener de un repositorio de datos así como estos y empezar a hacer preguntas múltiples y ir validando las respuestas de nuestros usuarios. Se volviera un juego, wow, increíble, o sea, inimaginable con respecto a la cantidad de preguntas que puede tener un dataset de este tipo. ¿Se entiende? Ok, entonces quizás para tareas, para que ustedes sepan, se va a dejar el del COVID-19, el de la movilidad de datos de Google, cómo ha venido la movilidad de datos, para que ustedes puedan empezar a hacer pruebas con eso. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto de los datasets? ¿Se entiende dónde las vamos a ir a buscar? Sí, listo, perfecto. Ok, entonces, así como les comenté, traté de buscar información de El Salvador y así es como encontré el portal de datos abiertos de El Salvador, donde vamos a hacer un pequeño juego. No juego, pero vamos a empezar a hacer un filtro, por así decirlo. Y me di a la tarea de que voy a leer mi información que está en CSV. O sea, vamos a ir a leer toda la información que tengo en ese datos.csv. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo por nuestro buffer reader y vamos a empezar a leer línea por línea. ¿Ok? Entonces, de esas líneas por líneas, si se fijan aquí, declaro un string y eso me representa la línea. O sea, cada línea por línea nosotros le decimos del buffer reader, anda a leer la siguiente línea. Y por eso se le asigna de forma automática line. Si se fijan, estoy utilizando esta pequeña porción de código para asignar el valor y después de habérselo asignado en automático inmediatamente valido. ¿Qué pude haber hecho yo? Esto mismo me representa, digamos, a esto. Es como que si yo tengo un do while, pero acá, cabal. Es como aquí si yo tengo un do while y empieza aquí, do. Entonces, y aquí diga que pase la primera mes diciendo que la línea va a ser igual al bf.readline y mientras la línea
mientras la línea sea diferente nulo, va a ser todo esto. Es eso mismo. O sea, es lo mismo prácticamente que escrito de forma diferente. Y para respetar el estándar, porque ustedes lo van a ver en muchos ejemplos de esta forma, lo vamos a mantener así. ¿Ok? Entonces, es asignarle a line, si line va a ser igual al bf.readline, o sea que ya existe una vez esa línea. O sea, si ya hay información sobre la línea que está leyendo en ese momento el buffer reader. Y si es diferente a nulo, o sea, si existe información, entonces vamos a venir y vamos a empezar a hacer un split a los datos. O sea, le paso la línea a una función. Tengo dos funciones que he creado justo aquí abajo, si se fijan aquí abajo. La primera, donde yo hago con un string tokenizer y divido por comas toda la información. Y la almaceno en una lista de tokens. ¿Ok? Entonces, por cada línea, él viene, agarra los tokens, los divide y, digamos, como el string tokenizer, la desventaja es que es un proceso bastante, él hereda de un iterator. Entonces, por eso tengo que utilizar el hash more elements y empezar a agregárselos a una lista. Esto lo hace ineficiente de cierta forma, pero es más eficiente que el simple split. Si aquí estuviéramos trabajando con líneas de muchos caracteres, entonces ahí sí no nos serviría mucho. Nos serviría más que el split. Pero en este caso, como cada línea, si se fijan, no es muy grande, sino que cada línea tiene como máximo, digamos, ¿cuántos caracteres? Uy. Ah, qué feo. No tengo en este Sublime cuánta es la información de la cantidad total. Quiero ver si los puedo machar. Sí, son 304 caracteres seleccionados hasta el momento que tengo en toda esa línea. Quiero ver. En estos son 312. Entonces no son muchos caracteres, sino que son poquitos. Son 312, 304. Entonces, por ende, no, aquí no me es tan óptimo. No voy a poder ver el rendimiento del string tokenizer, pero para que ustedes lo conozcan, solo les pongo el new string tokenizer, le paso el string que quiero y el parámetro o el separador con el que quiero dividir la información y después voy en un while tokenizer.hashMoreElements y después tokens.add tokenizer.nextToken. ¿Ok? Y retornamos el token o los tokens en una lista ya. O tengo el famoso split que ya les mostré anteriormente de los tokens y listo. ¿Qué pasa? Vaya, perfecto. Entonces, una vez yo ya tengo esos valores divididos en esa lista, yo sé por mi modelo de datos en qué posición tengo mi departamento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo tengo en mi posición 6. Ah, pero quiero ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué extraño. ¿Por qué le puse posición 7? Vamos a ver los datos. Ya me dio mala espina ese. Ah, es que no han puesto el ID. Qué chafa. Menos mal es un diccionario de datos. Vale, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 7 tengo mi departamento, ¿ok? Listo, como en la posición 7 tengo mi departamento, le digo, si esa posición 7 son datos de San Salvador, mira, filtrame esos datos y vamos a agregarlos o vamos a anexarlos en mi datos filtrados, que es un stream builder. Y ya una vez tengo mis datos filtrados, ¿qué es lo que hago? Vamos a imprimirlos.
¿Ok? Y eso es todo. Entonces ahí estamos leyendo la información, leemos el archivo, empezamos a procesarlos, empezamos a filtrar la información por San Salvador y después, ¿qué hacemos? Finalmente, ojo, aquí esto es parte de una instrucción, de hecho yo pude haber agregado todas estas. Hagámoslas así porque el finally todavía no se los hemos explicado. Pero para que tengan un contexto, el finally es como una parte dentro del try catch que siempre se ejecuta ya sea falle o no la operación. O sea, si hay un error y se pasa el catch, esa parte del finally siempre se ejecuta. O sea, aquí es finally, o sea, después de los catch, de que catchan todas las excepciones, aquí podemos tener diferentes catch, que cache la excepción de un archivo, que cache la excepción de una entrada o salida, y finalmente que haga esto. Pero como ahorita, por efectos de visibilidad y que ustedes lo tengan bien claro, vamos a mejor agregar esta parte aquí. Entonces aquí nosotros nos dedicamos a cerrar nuestros flujos de datos. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se imaginan estar pasando la lectura o leyendo esta información X cantidad de veces. Es como que si nosotros abriéramos un archivo y lo dejáramos abierto, abriéramos otro archivo y lo dejáramos abierto, y así empezáramos a abrir todos los archivos de nuestro sistema operativo y los dejáramos abiertos. ¿Creen ustedes que se les llenaría, si llegaría a topar la memoria si abren todos los archivos de su sistema operativo a la vez? Sí, ¿verdad? Entonces, así mismo funciona esto. Si nosotros dejamos abierto nuestro buffer y nuestros input string, que es el archivo, el manejador del archivo, entonces nosotros, esto llega a un momento de que se va a saturar y nos va a botar nuestro proceso Java. Por ende, siempre se debe cerrar. Tanto nuestro buffer, que es el que nos permite el acceso a la información, a la lectura, como nuestra entrada de datos del archivo. ¿Ok? Entonces, ambos los tenemos que cerrar. Listo. Una vez cerrados estos señores, ya nosotros podemos concluir nuestro proceso y solo nos dedicamos a leer ya de todos los datos filtrados de nuestro Stream Builder, la información. ¿Ok? Veamos, corramos nuestro proceso a ver si esto es cierto y realmente está leyendo los archivos. Pero para ello vamos a debuggarlo para que se mire más clara el tema este. ¿Hasta aquí hay alguna consulta con mi proceso? ¿Mi proceso es eficiente, es ineficiente? Si alguno tiene algún tema que se pueda mejorar, me lo dicen y vemos cómo lo mejoramos. Ok, entonces aquí inicialmente entramos con nuestro file input string a leer nuestro archivo. Entonces, imagínense qué tan fácil es que solamente le pasamos el directorio donde está ubicado nuestro archivo de datos y listo, y eso es todo. Solo le pasamos el directorio. Por aquí me está dando un error, malformat, pero sí, el archivo lo obtiene correctamente. Ya ahí está cargado. Aquí está, ya en el objeto. Entonces le dice que el path, o sea, el directorio donde está ubicado el archivo, para que ustedes lo miren, aquí está. Entonces yo aquí le clic derecho, le doy options, copio el path de donde está ubicado, y para que ustedes verifiquen que sí está ubicado en ese directorio. Sí, ahí está ubicado. En el users, mi usuario, el home, mi usuario, desktop, o sea, el escritorio y el nombre del archivo. ¿Ok? Traten de hacerlo, si lo van a hacer en Windows, en directorios que no tengan espacio. Porque a mí me ha pasado que los directorios que tienen espacios, no sé qué pasa, hay que formatearlos correctamente o hay que ponerlos correctamente, pero como que se tiene algún inconveniente. Entonces, si pueden, colóquenlos en los discos C y en directorios que no generen espacios en medio o caracteres especiales, porque si no el Java no los va a lograr entender bien, pero hagan las pruebas ustedes. ¿Ok? Listo. De ahí, con esto le decimos, mira, vamos a cargar ese archivo y con mi buffer reader lo vamos a empezar a leer. ¿Ok? Yo tengo mi buffer reader cargado. Veamos qué es lo que tiene mi buffer reader. Aquí me dice la longitud, caracteres por línea y así sucesivamente y todo lo que contiene la línea 1, la línea 2, la línea 3, toda la información
qué caracteres son y así. Bueno, veamos. Entonces, empiezo a leer línea por línea y empiezo a validar aquí la línea, toma toda la primera línea, empieza a leerla. Y después en values empiezo a sacar, mira, todos los valores son los siguientes. ¿Ok? Como esta es la primera línea de encabezados, nos trajo toda esta información del ID, que es todo lo que contiene el archivo en la primera línea, en efecto, de encabezados. Pero no es lo que andamos buscando. Entonces, por ende, como no, en la posición 7 no obtiene esa información, sino que solo me dice que trae departamento como nombre, se lo va a saltar. Veamos cómo hace el string tokenizer. Ah, el token by split. Creo que este es el que está haciendo referencia. Ah, no me deja. Vamos a verlo acá. Aquí, strip int, ahí está. Entonces, aquí declaro mi lista de tokens y simplemente le digo, mira, a todos, como esto me va a dar el arreglo de todos esos datos. ¿Ve? De hecho, ya me lo dio aquí, ya están en el arreglo, toda esa información de los datos. Entonces, me auxilio de la clase arrows y le digo que me lo devuelva como lista, que es lo que ya vimos de cómo se hace una conversión de arreglos de datos a listas. Y ya tengo mi versión en tokens, en la lista de tokens. Aquí lo pude haber manejado en arreglo. Sí, lo pude haber manejado en arreglo para hacerlo más eficiente. Y listo, y vuelvo a evaluar. Así, vuelvo a evaluar cada una de las posiciones hasta que encuentre San Salvador como departamento, que es una constante que yo tengo acá, definida, está más arriba, que tiene que encontrar exactamente San Salvador en la posición 7 para que él entre. Y estos nos vamos a tardar mucho porque la información es vasta. Le voy a dar continuar. Y en mi debug, uy, no me imprimió nada. Vamos a detenerlo. Quiero ver qué pasó, qué hizo. Ahí está. Se tardó, como estoy en modo debug, hasta ahorita está imprimiendo los datos. Entonces, si se fijan, ya me empezó a imprimir todos los datos y en efecto todas esas instituciones pertenecen al departamento de San Salvador. Si se fijan por aquí dice, se empieza a decir San Salvador, San Salvador. Como es un archivo en CSV, entonces tiene un montón de información en posiciones diferentes. Justo por acá, San Salvador. Entonces, y así sucesivamente se queda él imprimiendo toda la data. Ahora, Luis, mira, qué proceso más tardado. No, ojo con esto. Vamos a detener nuestro debugger y vamos a evitar que él lo pinte. Veamos cuánto tiempo le toma hacer la lectura de los datos y pasarlos hacia nuestro stream builder. Vamos a ver. Con file. Listo, un segundo. ¿Cuántos son los datos que tenemos? ¿Qué tanta información tenemos? No son muchos. Son alrededor de 6.028 registros. Listo. Entonces, esos 6.028 registros los recorrió, los transformó en un segundo. 2 segundos en esta ocasión. Voy a volverlo a correr. Un segundo. ¿Qué pasa si ahora utilizamos el string tokenizer en vez del split? Igual, lo mismo. De hecho, un segundo. Un segundo. Un segundo. Este es más eficiente si se logran percatar. Entonces, así es como nosotros hacemos estos procesos. La verdad que son muy rápidos, se ejecutan muy rápidos y ya nosotros podemos hacer más cosas. Hasta este punto, ¿se entiende? ¿Está fácil, difícil? ¿No se entiende? ¿Hay alguna consulta? Aprovechen ahora, chicos, porque si no, el siguiente ejercicio, la siguiente práctica va a ser más compleja.
¿Ok? Si se fijan, es sumamente sencillo el poderlo hacer. Luis, ¿qué podemos hacer para que ahora que tú ya tienes los datos en ese Stream Builder, que tienes toda esa información ahí, nosotros la vayamos a escribir en disco? O sea, vayamos a escribir otro archivo ya con los datos filtrados. Veamos. Para empezar, voy a compartirles solo en NetBeans. Aquí a ver, aquí está. Listo. Para empezar, me voy a auxiliar de la presentación. Y vamos a escribir un archivo de texto string, como lo dice en la presentación, o como lo dice en la clase o en la guía que ustedes están revisando. Entonces, para ello, aquí me borré esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso de un archivo, o sea, vamos a declarar el archivo de salida, que este es un file. Ok, y si se fijan, siempre el paquete es Java IO. O sea, paquete de entrada y salida, IO. Todos esos objetos. Y al new file le vamos a definir aquí por defecto recibe. Mira, me tenés que enviar primero un URI. Segundo, un string con el nombre del directorio donde va a estar alojado ese archivo. Y así sucesivamente. Vamos a enviarle un nombre del directorio para hacerlo muy sencillo. Y aquí le vamos a llamar del escritorio. Y aquí le vamos a poner datos filtrados San Salvador. .csu. ¿Les parece? ¿Les parece ese nombre? ¿Sí? Listo. Vaya. De ahí me dice que debo entrar dentro de utilizar un objeto que se va a llamar FileWriter, mi escritura, para abrir mi archivo en ese modo, en escritura. Entonces, F va a ser igual a new FileWriter, en el cual él me solicita que yo le pase un archivo. Y ese archivo va a ser nuestro archivo. Llamémosle fichero escritura. Listo. Fichero escritura. ¿Ok? Ahora, a mi FileWriter. Vamos a tener que ahora abrir un buffer de escritura. Ya no es un buffer de lectura, sino que ahora es un buffer de escritura. ¿Verdad? Y al buffer de escritura vamos a establecerle que va a ser un nuevo buffer de escritura. Y este necesita un writer. O sea, como tal, un writer para poder él empezar a escribir sobre el archivo. Y mi writer obviamente ya está declarado y ya es mi FileWriter. O sea, mi archivo o mi objeto FileWriter. Listo. Entonces, ya definiendo todos estos datos, si se fijan, es muy sencillo. Primero definimos el archivo donde vamos a ir a escribir, abrimos mi archivo en formato de escritura, utilizamos un buffer para escribir los datos, pero ahora necesito yo alguien que pinte, o sea, que empiece a colocar esa información dentro de mi archivo. O sea, ya haciendo uso de nuestro buffer, alguien que empiece a escribir. Entonces, para ello utilizamos un printer. Right. Uy, creo que no lo escribí. No, solo es print. Right. Esto es lo que les digo. Siempre me tengo que estar auxiliando porque no recuerdo exactamente cómo se llaman las clases. Y con mi printer va a ser igual siempre a un print writer. Y este va a recibir ¿qué? ¿Qué es lo que debe recibir? Nuestro buffer. Porque es relacionado a nuestro buffer lo que nosotros vamos a ir a escribir. ¿Ok?
Este también tiene la propiedad de ir de especificarle un archivo, o sea, de ir a un archivo específico, pero vamos a hacerlo a través del buffer porque es lo más óptimo. Ok, y ya una vez yo tengo toda esa información, ya solamente le digo de mi printer writer, mandar a escribir toda la información que yo necesito. Entonces ya aquí le digo mi impresión.write. ¿Y qué es lo que va a ir a escribir? Todo lo que yo he recuperado de mis datos filtrados en string. ¿Se entiende? Y finalizo cerrando nuevamente. Aquí, veamos, cerramos inicialmente. Arriba cerramos nuestros procesos de lectura y acá abajo ahora vamos a empezar a cerrar nuestros procesos de escritura. Ojo, aquí tiene que ser del menor al mayor. O sea, el objeto que abrieron de último es el primero que tienen que cerrar. ¿Ok? Entonces cerramos primero el buffer writer, después el file writer. Y así sucesivamente. Veamos. De hecho, no me acuerdo si el printer writer tiene un clause. Sí, también. Pues aquí, impresión.clause. Así. O sea, del primero al último objeto. Y listo. Y así tenemos nuestro archivo ya creado. Ok, corramos nuestro proceso a ver si esto es correcto. Vamos a correrlo de un solo. A ver si escribe nuestro archivo. Listo. Ya corrió y en teoría deberíamos de tener un archivo que se llame datos filtrados. Salvador, si se recuerdan, no tenía este archivo. Lo abrí con notes. Perdón. Aquí no, esto no. Entonces aquí vamos a darle open. Aquí no lo tengo ni siquiera. Vamos a arrastrarlo acá. Y listo, ya tenemos nuestros datos filtrados. Verifiquemos si solo son los de San Salvador. Ingeniero, solo se ve el NetBeans. Perdón, tienen razón. Disculpen. Listo. Ya se mira todo. Les comentaba, entonces, vamos a obviar esto, de que ahora, ya aquí en mi escritorio, ya me creó el archivo que se llama datos filtrados. Este archivo no estaba, de hecho lo vamos a eliminar para que ustedes miren que él en automático lo crea. Vamos a correrlo nuevamente. Listo, 2 segundos le tomó. Vamos a revisar y ya tenemos aquí mi archivo de datos filtrados. ¿Ok? Vamos a revisarlo acá. Set syntax. Y vamos a ponerle una sintaxis como para lograr revisar mejor la información. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos toda la parte de San Salvador. Solo San Salvador. ¿Ok? Solo San Salvador filtrado. ¿Cuántos registros son? 1035. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende? Sencillo. No es complicado, ¿verdad? Poder empezar a leer estos archivos, revisar la información que traen dentro, empezar a estructurar, procesarla, dividirla, empezar a escribir otros archivos basados en estos archivos que nosotros ya creamos y así sucesivamente. Entonces, un proceso bastante sencillo. Y ahora me pueden preguntar, Luis, mira, ¿cómo hacemos? O sea, ya me dijiste cómo hacer, pero aquí estás leyendo información de tu mismo disco, o sea, de tu mismo archivo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo quisiera ir a obtener esta información allá a la nube?
¿Cómo la podemos obtener? Veamos. Creo que aquí vamos a utilizar este espacio que esta otra clase que había creado. Y vamos a dejar otra vez amarrado solo en NetBeans. O bueno, chicos, no me había dado cuenta de la hora, disculpen, ya son las 2:51, creo que hoy nos pasamos hasta la 1. Disculpen que me emociono cada vez que estoy explicando esto porque es muy, muy sencillo y también muy óptimo de hacerlo. Si gustan, les voy a subir en una clase cómo utilizar los objetos URL, que ya lo vimos en la anterior clase, cómo utilizar los objetos de Net para ir a buscar datos a la nube, o sea, así como lo van a hacer con esa segunda URL que les pasé de Kaggle, que básicamente van a ir a obtener la información de los repositorios que están alojados aquí. Y justamente de o sea, aquí les dice cuál es el remote source. Aquí les da. Entonces ustedes le van a dar clic y aquí les va a arrojar los resultados de la movilidad por país. Esto está por país. Aquí hay un montón de información de todos los países. En este caso vamos a filtrar solamente los del país de El Salvador. ¿Ok? Solo los del país de El Salvador para que ustedes puedan descargar todo ese pool del dataset, lo empiecen a procesar directamente, o sea, vayan a la net, o sea, vayan a internet, obtengan la información del pool de datos por URL, lo descarguen y empiecen a procesar toda esa información aquí mismo dentro de su programa Java y empiecen a escribir un archivo solamente con los datos que a nosotros nos interesan. ¿Ok? ¿Se entiende? La siguiente clase se la voy a preparar para que ustedes tengan la noción, pero de aquí en adelante me gustaría que ustedes empiecen a hacer pruebas con esto mismo. Empiecen a probar cómo escribir un archivo, cómo leer un archivo, porque posterior a esto vamos a empezar a leer archivos en XML y también archivos en JSON, porque son muy objetos comúnmente utilizados y son los que más se utilizan para poder trasladar la información. Exacto. Ahí que a algunos les emociona bastante trabajar en JSON y es muy rápido utilizar. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento de cómo hice todo este proceso? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Está sencillo? ¿Está complicado? Enrique, cuéntanos. Sí, yo solo tengo una duda de si ahí en vez del file input stream se puede usar el file reader o no. Vaya, ahí te comento. ¿Qué pasa? Sí, lo puedes utilizar, pero ya no se utiliza el file reader porque es un objeto que ya está desfasado, por así decirlo. De hecho, aquí me genera duda de utilizar directamente el file writer. De hecho, yo quiero revisar porque creo que ya esto no debería de ser, sino que tendría que ser un file input. Bueno, ya voy Output a sería. verificar. Ya voy a verificar. Porque si hay un tema de optimización que los file reader ya no se están utilizando, sino que por eso estamos utilizando directamente el input de string y estamos utilizando los buffers. Porque los buffers es la nueva forma de poder leer y escribir información de forma óptima. Sí le preguntaba porque en el PDF que está ahí creo haber leído, según recuerdo, que para archivos de texto como que sí se podía usar el file reader, como TXT, CSV, me parece. Exacto. Pero, para como imágenes, esas así, sí, como que se ocupa el file input stream. Es correcto. Entonces, pero, o sea, sí se puede, pero no es conveniente usarlo, digamos, en este caso. De hecho, sería de revisar porque es como te digo, yo estuve investigando más porque esa fue una investigación que tuve que hacer hace como 3 años de cuál era la forma óptima de leer y escribir archivos. Y en aquel entonces Java tenía unas clases específicas donde te decían que utilizaras, que ya no utilizaras directamente los objetos específicos, así como el file reader o el file writer. Pero no sé si con estas últimas versiones del JDK cambiaron los objetos, cambiaron las clases y a las clases ahora sí las puedes utilizar.
De hecho, José Daniel, Jeffrey, no sé si están por aquí. Sí, que ustedes me puedan indicar si investigaron un poco al respecto de cuál es la forma óptima de poder hacer la escritura y lectura de los archivos. Porque en efecto, el input stream por lo general lo utilizamos nosotros para objetos que son como binarios. O sea, que no sabemos qué es lo que tienen directamente en el objeto, pero son binarios y aún así los queremos leer. Pero si gustan, voy a buscar un apartado que esté bien explicado esa forma de cómo lograr hacer una correcta escritura y lectura de archivos. Gracias. Ok, sí, así mejor les comparto el apartado, la forma óptima. Siempre busquen cuál es la forma óptima de hacer esto, cuál es la forma óptima de hacer esto otro en Java. De hecho, a partir de Java 8 se incluyeron las partes del lambda y por ahí van a ver unos comentarios como, mira, a partir de Java 8 usalo así. Y hay un código como que no se entiende, pero utilizan básicamente el lambda para hacer los for each o las lecturas de datos, que es algo así, que utilizan una función anónima. Es así, de hecho. Y utilizas una función anónima para hacer ya la escritura de los archivos o la lectura de los archivos. Eso también es válido. Pero les voy a pasar mejor esa información para que ustedes lo tengan más a la mano y háganlo como está en la guía. Esas guías, Jeffrey y José Daniel fueron las que estuvieron diseñando esas guías y se basaron también en temas de investigación de cuál es la forma más óptima. Así que si aparecen es porque seguramente sí lo pueden usar o lo pueden hacer así. Pero no está de nada más. Siempre busquen, validen la información que les proporciono, porque no todo lo que les digo, o sea, tienen que probarlo, tienen que comprobarlo ustedes, así como lo hizo Cristian, si no mal recuerdo, que se fue, hizo un par de ejemplos para ver cuál es más óptimo, si el simple string o el string builder. Entonces ahí, basados en los datos que él obtuvo, ya sacó su propia conclusión. Siempre debe de ser así. Siempre tienen que ir ustedes a investigarlo, analizarlo, ver cuál es la mejor forma y así sucesivamente. De hecho, de este código, si ustedes encuentran una forma óptima todavía para hacerlo y que se tarde menos milisegundos o menos segundos, mucho mejor. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Yo, ingeniero, una consulta rápida. Dime. En lugar de escribir este archivo, puedo utilizar los datos esos filtrados para manejar algún tipo de API o algo así por el estilo. Claro que sí. Pregunto porque como normalmente cuando uno utiliza JavaScript, uno se puede conectar a las plataformas donde tienen los JSON ya preestablecidos y a partir de eso uno puede hacer, por ejemplo, un buscador del clima o algo así, o algo que te esté poniendo el clima en tal ciudad o si hubo algún terremoto o algo, porque hay varias APIs que hacen eso, que se dedican únicamente a mandarte JSON actualizados. No sé si con esta misma forma de hacerlo sería la forma correcta de hacerlo. Ojo, ahorita solo estamos viendo temas básicos, Oscar. Ya las APIs lo vamos a ver más adelante. De hecho, vamos a hacer nuestras propias APIs en Spring Boot. Pero en efecto lo puedes hacer. Digamos, si tu programa está basado o tu programa lo quieres basar en poder hacer un buscador de cómo va el COVID-19 o cómo está el COVID-19 en el país, bueno, en San Salvador, en El Salvador, en relación a la movilidad que están teniendo los dispositivos, tú lo puedes hacer. O sea, si te fijas, aquí lástima que no lo logramos ver, pero si yo aquí puedo utilizar un objeto URL. Bueno, si gustan lo vamos a hacer más adelante, que si no nos vamos a extender con el tiempo, nos va a dar la 1:30 y seguramente algunos de ustedes ya tienen hambre. Pero podemos Perfecto, crear gracias. un objeto URL aquí y basados en ese objeto URL ir a colocar la URL directamente, aquí está, la URL, y esa URL o los datos que encontremos ahí, convertirlos y pasarlos directamente a una entrada de datos. Ya no sería un file input string, sino que sería un input string directamente. Entonces, aquí está, un input string. Entonces, y ahí obtener la información que tenés en la nube, en la nube directamente para pasarla, analizarla, procesarla y dar dos datos filtrados.
Como yo te decía, imagínate, podemos crear un programa o podemos crear una herramienta que nos permita filtrar la información y a nosotros en un sitio web ir colocando la información actualizada, así como tú bien lo dices. O sea, ir a poner la información, filtrarla y colocar la información actualizada y hacer diversos diagramas. Por ejemplo, cuando inician nuestros programas, preguntar o dar noticias, decir en nuestro programa, buen día, Luis Rugamas, en este momento tenemos una temperatura de tanto y tenemos un clima de tanto. ¿Y de dónde fuimos a obtener esa información? En la nube, ¿ok? Y podemos ir a analizar. Pero hasta el momento es información, les voy a enseñar cómo leer archivos o HTML que estén en la nube, pero obviamente los archivos HTML van a estar escritos en XML al final. Entonces necesitamos antes de eso aprender cómo hacer el parsing o el parseo de HTML para poder buscar la información dentro de esos archivos. ¿Te parece? Perfecto, me parece bien. Entonces, hasta el momento les voy a enseñar cómo ir a leer un archivo en CSV, pero más adelante les voy a enseñar a leer ya directamente las páginas HTML para que las vayamos a buscar. Y ya en sus programas ya ustedes podrían poner bienvenido, por ejemplo, Oscar, este día tenemos una temperatura de tanto y tenemos un día cálido, por ejemplo. Y que esa información la fuiste a obtener a un sitio. Así vamos a ir viendo cómo podemos generar esa información. Ya les voy a subir un video al respecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo se entendió? Perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, les queda el material. Ya en unos minutos les subo el video. Recuerden, este día tenemos la tarea. No se les olvide subirla. Y cualquiera que tenga inconvenientes porque tiene complicaciones con su internet o tiene complicaciones en su casa por todos estos temas que estamos viviendo, avísennos para tratar de apoyarles y ver la forma de cómo organizarnos también con el contenido para que los puedan estar siempre recibiendo. Bueno, listo. Pasen una feliz tarde, jóvenes. Se cuidan. Gracias, igual. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Jeffrey, José Daniel.